Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Bueno, jugar a la mancha. ¿Quién no ha jugado a la mancha alguna vez? Es un juego muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Quiero hablarles de esto porque creo que está pasando esto en nuestra Argentina, en nuestra sociedad. Hay características de este juego. Creo que hay dos elementos fundamentales en el juego de la mancha. Correr y tocar, ¿no? ¿Está bien? Uno tiene que salir a tocar a otro y cuando te toca te dice mancha. Claro, es un juego, no es que cuando te tocan te dicen mancha y te quedás congelado. Es un juego que cuando te tocan, si lo llevamos a nivel de la realidad social y política, para hacerlo de una manera más coloquial, simplemente por eso lo planteé así, quizás cuando te toca este gobierno con sus medidas, en esta lógica del juego de la mancha, quizás te toca y te mete en la pobreza, quizás te toca y te deja sin trabajo, quizás te toca y... Bueno, pero estamos jugando a esto, ¿no? Y hay que correr, parece que hay que correr para evitar que nos toque. Quizás tengas la suerte de que no te toque nunca. O quizás en el primer grito de corran, ya y sentiste la palmada en la espalda y automáticamente tu vida empieza a cambiar. Esto que parece un juego es una manera con la que les quiero describir simplemente una mirada de este presente de la Argentina, de este presente social de nuestro país, que ya hemos vivido, que no quiere decir que se vuelva a repetir, todo indica que sí, pero puede que no. Pero es una manera, si se quiere, un poco lúdica, de poder entender cómo estamos reaccionando como sociedad, como instituciones de democracia frente a un gobierno que está tocando a muchos, cada vez a más. Pero lo reflexionamos en un rato. Esto es Sin Lugar para los Débiles y les doy la bienvenida. La única verdad es la realidad. Se lo adjudican a Perón, sí, Perón lo dijo. Lo dijeron los griegos mucho antes. Que la única verdad es la realidad. Quiero que nos preguntemos si la única verdad es la realidad que me toca a mí. Y que por tanto, si no me toca, no lo considero parte de lo que vivimos, parte de lo real. Puede que para algunos sea así, puede que para otros no, como todo en la vida. Puede que la pobreza no sea un problema en la Argentina porque yo no soy pobre. Puede que la inseguridad no sea un problema en la Argentina porque no he tenido un hecho de inseguridad que haya alentado mi círculo íntimo. Puede que el desempleo no sea parte de mi realidad porque gracias a Dios los que me rodean, los familiares, amigos, hijos cercanos tienen trabajo. Puede que el problema de quienes que no pueden comprar los medicamentos no sea para mí parte de una realidad preocupante porque quizás no necesito medicamentos. Digo, lo pongo en primera persona, está claro que es para todos y para todas, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza y acaba la realidad? Y aquí debemos aceptar que en realidad bueno, vale la reiteración, que por cierto, la realidad no es solamente lo que veo. La realidad no es lo que está al alcance de mi vista, lo que puede estar al alcance de aquello que puedo tocar, lo que esté al alcance de los senderos que puedo recorrer. La realidad es muchísimo más grande que el ombligo de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces pasa que cuando determinadas políticas económicas afectan a algunos sectores que no representan o no son aquellos sectores en los que cualquiera de nosotros quizás pueda vivir, entiende que todo eso puede formar parte de una discusión, de un análisis, de un debate, pero no de una realidad que es urgente transformar. Y yo creo que lo que está pasando hoy en día en la Argentina y que hace también al enorme problema cultural que tenemos es que hay algo que venció circunstancialmente en el gobierno de Milei, que logró instalar, que es la lógica individual por encima de lo colectivo. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que ante la situación de pobreza y marginalidad que hay en nuestro país, no genere una reacción colectiva? Bueno, seguramente
porque no forma parte de la agenda que cada uno tiene en su casa individualmente. Porque estamos jugando a la mancha. Porque la lógica de la supervivencia del más apto, que me acuerdo que fue una editorial que hicimos al principio de este gobierno, se ha instalado. Parece que todos estamos luchando y todas para que no nos toque y que no nos deje marcados las políticas de este gobierno. Entonces, la sociedad empieza a recorrer un camino en donde, si yo en la corrida para evitar ser tocado tengo que ir pisoteando a otros o tengo que agarrar otro camino que no sea el que está agarrando la mayoría, que la está pasando mal, lo voy a hacer. Porque lo importante es que no me toque. Bertolt Brecht, ¿no? Primero fueron por los judíos y como yo no era judío, después fueron por los negros y como yo no era negro, después, hasta que un día golpearon la puerta de mi casa. Y quizás todavía la Argentina, la sociedad, está en esa lógica. Escucha algún golpe de alguna puerta lejana. Pero, che, ¿es la nuestra? No, la nuestra no es. Ah, bueno, dale. Pero el juego continúa. Y el juego se va a profundizar. Siempre están quienes nunca van a ser tocados en este juego de la mancha, de la política cultural y económica de este gobierno. Hay sectores de poder que nunca los van a tocar. Entonces desde ahí hay un lugar de comodidad para analizar la realidad de la Argentina. Pero cuando algunos lo empiezan a tocar, empiezan a reaccionar. Y empieza a decir, pero ¿cómo me tocas a mí? ¿Cómo me tocas a mí? Si yo sabés que te banco en este juego y que si vos tenés que tocar a la gran mayoría, tócalos, pero a mí no me toques. Y esto también hoy en día es parte de la regla de un juego social. ¿Lo hace la dirigencia política? Algunos de ellos sí. Lo hace la dirigencia política. Che, mirá, mientras a mí no me persigas, mientras a mí no me estigmatices, mientras a mí no me toques, bueno, dale, seguí. Hay otros que se bancan, que se los persiga, que se los quiera encarcelar, que se los quiera matar. Hay algunos que se lo bancan, otros no. Otros prefieren acordar, ¿para qué? Para que a mí no me toques. Pero como inevitablemente el golpe en la puerta va a llegar, por más que muchos digan no, va a llegar. Mientras tanto, se da una instancia de libertad para que el gobierno siga llevando adelante estas políticas. Nosotros vemos y revisamos los sectores que están siendo golpeados en la Argentina. Podemos hacer un ida y vuelta, imaginemos que me están respondiendo. ¿La educación está siendo golpeada en la Argentina? Sí. ¿La salud? Sí. ¿La alimentación de nuestros niños? Sí. ¿La economía, los salarios? Sí. ¿Nuestra ciencia? Sí. ¿El Estado? Sí. ¿Nuestros recursos naturales? Sí. Pues la lista. Ahora, ¿cuándo forma parte todo eso de la discusión para decir, che, vamos a cuidarlo? Vamos a recuperar la patria que alguna vez tuvimos. ¿Cuándo aparece? Y aparece cuando te tocan. Mientras no te toquen, todo lo que hagas forma parte de cierta irrealidad. De cierta irrealidad. Entonces, desde la irrealidad jugamos a entender por qué cada uno juega o se mueve como se mueve. Pasa algo muy particular con la UIA. La industria está siendo atacada en la Argentina por las políticas, sí está siendo atacada. Y entonces la UIA sale y habla y dice, ¿por qué? Y porque les tocó. Le llegó la mancha, te pusieron la manito en la espalda y dijo, uy, me tocó a mí. Entonces ahí se acuerdan que hay un país, ahí se acuerdan que tarde o temprano te llega y salen a hablar. Y salió Martín Rapalini, ayer vicepresidente territorial de la UIA. Y quiero que veamos qué es lo que dijo Rapalini, porque después le contestó Esper. Y me parece que aquí, y que este es un buen ejemplo para que nosotros veamos con claridad qué pasa cuando aquellos que se creían los dueños del juego, apareció otros que los empieza a tocar. Y le dice manchados. Esto dice la UIA. Competimos con el mundo y estamos sometidos a otro nivel de exigencia. Competimos con países con otras condiciones, con otras reglas. Esto demuestra que los industriales no hemos tenido, no tenemos, ni pedimos privilegios. No queremos protección,
queremos igualdad de condiciones para poder competir. Somos nosotros, los empresarios que generamos empleo y pagamos los impuestos, quienes sostenemos el Estado. Queremos respeto, como se respeta en todos los países donde se entiende el rol fundamental que tenemos en una sociedad. La industria aporta el 30% del total de la recaudación y es el sector que agrupa la mayor cantidad de puestos de trabajo formales. Estamos de acuerdo con el presidente en que el sector privado es el motor para el crecimiento del país y el sector privado somos nosotros, es con nosotros. Bueno, Rapalini, con nosotros también es. Con los trabajadores y trabajadoras que la UIA toda la vida ha mirado de costado. Es también con nosotros, con un país productivo que siempre produjo más cuando tuvo gobiernos populares que le dieron a través de las medidas económicas la posibilidad de producir. Pero la UIA defendió gobiernos que destruyó las pymes. ¿O no se acuerdan de su vínculo con Macri? Funes de Rioja era un poco más que un amigo íntimo. ¿Cómo puede ser que permanentemente estos sectores hayan defendido los intereses de unos pocos? Porque detrás de la UIA no hay 500.000 industriales, 50.000 industriales, son 3, 4 industriales que las manejan todas. Cuando las pymes se quiebran, como está pasando hoy, cuando las pymes desaparecieron, como pasó con el gobierno de Macri, ustedes seguían votando esto. Ahora les tocó la mancha, muchachos. Entonces ahora el discurso crítico. Cuando se vuelvan a acomodar, van a volver a defender las políticas que hambrean a sus trabajadores o que destruyen a las pequeñas y medianas empresas, que son de verdad las que generan el trabajo, y favorecen a unos poquitos. Pero entonces, como ahora les tocaron, ahora saltan. ¿Cuándo vamos a tener una burguesía nacional, un empresariado nacional que realmente piense primero en la Argentina? Y pensar primero en la Argentina es pensar en el trabajador, en la trabajadora, en la producción nacional, en cómo generar valor agregado a lo que se produce. ¿Cuándo? ¿Por qué saltan cuando nos tocan? Es algo de la UIA. ¿Por qué como sociedad la clase media salimos cuando nos tocan? ¿Por qué el silencio se impone mientras nosotros podamos subsistir y gran parte de la Argentina se empobrece? Yo ya sé que ahora estamos en términos culturales, en términos políticos, en términos económicos, viviendo los primeros 4 años de menemismo. Silencio. Después, algunos dicen, no, pero hay una expectativa bárbara en la gente. Bueno, qué sé yo, ¿quién ve la expectativa? Pero vamos a suponer. ¿Se acuerdan cuando, hoy lo recordaba en una charla que tuve, lo recordaban, otras personas decían, ¿se acuerdan cuando el periodismo, un sector del periodismo en la Argentina, perseguía a otros periodistas por pensar distinto? Nos acusaban de ensobrados, se acusaban que eran aplaudidores. ¿Se acuerdan cuando querían cerrar este canal? Y los periodistas lo decían. Desde otros canales decían hay que ir a cerrar, C5N, hay que ir a cerrar. Ahora aparece Milei, les dice de todos, a ellos, a los Feynman, a los... Majul no, Majul es como un ente aparte, ¿no? No es, qué sé yo, es como una cosa que flota ahí medio... Pero les dice a ellos, entonces, los Morales Solá se acuerdan de que hay que defender al periodismo. ¿Cómo nos atacan? Pero no están defendiendo al periodismo, se están defendiendo ellos. Porque ahora en el juego de la mancha los tocaron. La UIA está defendiendo a los 4 o 5 grandes industriales. No están defendiendo a la pequeña empresa, a la tuya que tenés, que te dejó tu viejo, te dejó tus abuelos, y que es ahora una empresa familiar con 3 o 4 trabajadores. Pero no, ¿qué les va a importar eso? Pero cuando tocan reaccionan. Podemos buscar un montón de ejemplos. También pasó con un sector educativo, donde la docencia básicamente votó a Macri, donde muchos, o los jubilados cuando dicen fueron los jubilados los que votaron fuertemente a Milei, y hoy ven esta realidad. Claro, cuando te tocan,
Ahora, salgamos de esos sectores. ¿Cuándo llegará el tiempo de una sociedad que entienda que la realidad económica y social de un país no es la realidad exclusiva que vivo puertas adentro de mi casa? Porque, insisto, tarde o temprano la golpean. Y yo no le puedo pedir a nadie que hoy esté pensando de si aquí a 4 años le van a golpear la puerta y le van a decir que te toca. Lo que no se puede hacer es vivir como si toda esa realidad de una Argentina que es pobre hoy, que han empobrecido, no existiese. Entonces, simplemente, viene una disputa por un relato, una vez más, un relato fuerte, que es el relato de dejemos que todo esto pase y suceda, porque la sociedad no está reaccionando, y eso es verdad. Pero la no reacción de la sociedad no es algo que hay que empoderar y que hay que cuidar, sino que hay que alertarle a la misma sociedad de la cual seamos parte que hay que despertarse. Que hay que despertarse. Pero no hay que despertarse para correr. Hay que despertarse para terminar con el juego de la mancha. No tenemos por qué estar todas las noches con el miedo a perder el trabajo o que no te alcance. No tenemos por qué hacer la lógica de vivir de prestado. No tenemos por qué. Quizás los gobiernos que toman medidas que fragmentan, los gobiernos que toman medidas que terminan destruyendo la matriz productiva de un país, no podrían hacerlo si tuviese una sociedad consciente de lo que han vivido y de lo que viven. Yo no soy de los que creo que la crisis en la Argentina es cíclica, que cada 10 años te viene una crisis. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es que tenemos un problema de una amnesia colectiva insoportable. Una amnesia colectiva sumada aún mientras a mí no me toca que siga el baile. Yo creo que estamos viviendo eso. Creo que lo vamos a seguir viviendo un tiempo largo. Por lo tanto, no son buenas noticias. Quizás la manera de acompañar este presente, desde donde se esté, desde el lugar que a alguno le toque, es ayudar a despertarnos. En los tiempos en que cada uno puede amanecer, pero ayudar a despertarnos. Y no entrar en una lógica de cierta somnolencia para, como decía Grondona, que todo pase. Ojalá que no. Si no jugaron a la mancha, cuando eran pequeños, tienen en claro igual lo que es vivir en una vida corriendo por miedo a que alguien destruya lo que has construido, destruya las oportunidades, destruya tu futuro. Ojalá no suceda. Habrá que empezar a salir del ombligo. La política debe salir de su propio ombligo. Los medios deben salir de su propio ombligo. La justicia debe salir de su propio ombligo. El trabajador, los sindicatos deben salir de nuestro propio ombligo. Los periodistas tenemos que salir de nuestro propio ombligo. Salgamos de nuestro propio ombligo. Porque la puerta la van a golpear. No es ahora. Porque hay fe y esperanza. La van a golpear. Tengamos atento el oído, porque si no escuchamos el golpe de la puerta, te la tiran abajo, ¿eh? Esta gente no repara. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy buenas noches, Abigail, muy buenas noches, Pablo, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, bien. Reflexionando un poquito sobre esto, ¿no? Sobre esta lógica de que parece que volvemos a recorrer un proceso social donde, mientras la realidad no nos golpee fuerte, que todo pase, Nosotros que todo venimos siga. hablando ya desde hace varios programas, haciendo referencia a esta cuestión de la batalla cultural y hacia dónde nosotros estamos apuntando, diríamos. ¿Qué es lo que viene? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo construimos aquello que va a quedar destruido? Los años que vamos a tardar en poder levantar otra vez esto que vos decías y marcabas bien en el editorial. Aquellas empresas que cerraron, de la misma manera que cerraron con el macrismo, tardaron mucho tiempo, sí tardaron y pudieron, en levantarse. Aquellas personas que quedan afuera del sistema y que no consiguen un trabajo hoy, no lo van a conseguir dentro de 4 meses, 1 año, 2 años, 3, 4. Es muy difícil poder armar esta base fundacional que tiene la Argentina, que es la forma de gestionar una república muy diferente por ahí a Bolivia, muy distinta a Chile, ni hablar con Brasil.
Claro, claro. ¿Y el mercado interno qué hacemos? Son todas interrogantes que se me van presentando y que algunos, bueno, tengo la respuesta y realmente no es Estamos favorable. en la misma. Sí, claro. Pablo. En estos días estaba repasando un poco el texto de Marcelo Diamond, ¿no? el economista industrial que había escrito en el año 83, El péndulo y hasta cuándo, ¿no? Esta cosa de los gobiernos quizás expansionistas, populistas, como le llaman, Sí. o populares, donde incentivan el consumo, el salario real, y después viene la otra pata, que es la que estamos viviendo nuevamente ahora, ya por tercera vez en las últimas décadas, ¿no? El tema es que estamos transitando ese péndulo que cuando llega a la punta golpea y golpea con todo, lamentablemente, ¿no? Cuando llega a su cenit el impacto es brutal. Pero a esta mancha de la cual hablabas vos, hay una mancha venenosa también, ¿no? Claro. Porque realmente te va a tocar, pero antes de que te toque, antes que te toque con la mano, te dije, te basurié, te estigmaticé, te dije, a ver, yo pienso a los jubilados, y lo llevo esto a lo terreno, a lo que me pasa a mí, con mi vieja, jubilada de la mínima, gracias a la jubilación de amas de casa, donde la jubilación está congelada. Sí. Entonces, los medicamentos no paran de aumentar. Mi mamá tiene una discapacidad y tiene una demanda muy importante. Entonces, lo que nos damos cuenta es que sin ningún tipo de asistencia no se puede ya por parte de los demás, porque ya esa jubilación no te alcanza para nada. Pero igual a mi mamá le están diciendo que ella no se merece esa jubilación por haber laburado toda la vida. Permitime tomar tu ejemplo. ¿Entendés? Está bien. Ahora, eso, Sí. El ejemplo que vos vivís, se multiplica, sin duda. Claro, Ahora, pero encima es mala ella. Bueno, claro, por eso. Al sufrimiento, a la incapacidad de poder generar los recursos para los medicamentos que necesita, la atención que necesita, le pasa a muchos. Sí. Ahora, evidentemente, Sí. socialmente no forma parte del interés general. A mí sí. Y yo creo que hay que seguir diciéndolo Totalmente. y seguir denunciándolo. Sí. Ahora, no forma parte del interés general. Sí, la aceptación de la crueldad es realmente tremenda, Por eso, ¿no? entonces digo... Es muy fuerte. Porque Porque antes ganaban 140 pesos, pero era... Claro. Hasta Caballo te hacía que lloraba. No, pero toma ¿No? el ejemplo de Pero- los jubilados. Dale. Vamos al gobierno de Cristina. Era un drama terrible el que haya vetado El el 82% móvil, Sí. cuando los jubilados vivían como nunca, y hoy fue más despelote eso que hoy los jubilados tengan, la jubilación de hambre que tengan y que no puedan comprar los medicamentos. Y congelado. Y te sumo Y otra congelado. cosa. ¿Y por qué? Pero y te sumo otra cosa. Y te sumo después, una vez que te veté el decreto, que saqué el decreto del veto, que te dije esto no va porque yo lo decido, te hago un asado Bueno, con los héroes. Ratazzi te dice... ¿Y por qué no pasa nada? Ratazzi te dice, che, bueno, está bien que no comamos tanta carne, la gente está empezando a decir... Cambio bueno, de hábito. Hoy no, cambio de hábito, y el gobierno te celebra las políticas que te impiden que vos comas carne comiendo carne. O sea, es terrible. O sea, ¿se entiende lo que Perdón, o sea, claro. es que, no es que puedo, es así. no puedo. O sea, te aparece Ratazzi es un... Bueno, es un otro chanta con honores, pero digo, Ratazzi te dice, la gente ya se está acostumbrando a no comer carne, ¿por qué tenemos que ser de los que más comemos carne en el mundo? Tenemos vaca, nos encanta el asado, Ratazzi, entre otras cosas. Y no la podés comprar. No la podés comprar la carne, cae el consumo de carne. ¿Por qué no la podés comprar? Porque hay políticas económicas que te lo prohíben. El gobierno lleva adelante esa política económica y ¿cómo se me ocurre festejar comiendo carne? Claro. Somos geniales. Sí, sí. ¿Y cómo se banca eso? Decís vos? Sí, bueno, ahí Mirá, está. yo pienso que estamos transitando nuevamente ese péndulo. El otro día hablaba con una amiga y dice, pero pará, yo alquilé toda la vida, dice, en los últimos 30 años ya viví los momentos mejores, los momentos peores, y ahora estamos... Pero esta persona va muy poco tiempo y hay que darle un poco más de tiempo. Claro, Está esta intención claro. así. Ahora... Pienso yo que ese ombliguismo, eso es lo que hablabas al principio, tiene que ver con una profunda desinformación y que no llegamos a entender que el problema no está solamente en un sector, sino que hay varios actores que hoy están jugando nuevamente fuerte. Lo que yo me tiento en pensar es ¿por qué esta vez realmente saldría diferente y de acá a 30 años vamos a ser la gran potencia del quizás mundo? no nos El otro día hagamos- vi de vuelta Plata Dulce y siento que están hablando de vuelta de lo mismo. pero quizás porque lo que ha ¿Por qué cambiado... ahora sí? Quizás porque lo que ha cambiado culturalmente es que... Cansancio. No sé, quizás se han dejado de dar esas discusiones porque se entiende que esas discusiones no son urgentes. Puede ser. Y que tenés que ver el día a día. Y bueno, mientras hoy estás en equilibrio, y bueno, mantengamos el equilibrio porque podemos estar peor. Eso empieza a pasar. Puede Bueno, ser. hablemos un poquito, Dale. que tiene que ver con esto, ¿no? Totalmente. Podemos decir que hay dos Argentinas hoy. Si podemos arrascar un poquito.
Bueno, vos ayer hacías referencia a un informe de la UBA, que también lo dijo la UCA, esta Argentina del 80-20. Sí. Bueno, acá vamos a ver dónde está ese 80 y el 20. Porque tenés una parte que está muy preocupada por su propio negocio, como recién escuchábamos a gente de la UIA, y que de hecho lo sigue haciendo, y otra gente que está muy, pero muy interesada, por ejemplo, en comer, por ejemplo, en pagar los servicios, por ejemplo, en mantener un nivel de vida de aquel que tiene la posibilidad de irse de vacaciones, hacerlo. Sí. Mirá cómo cayó el consumo. Acá tenemos un destacado del diario Ámbito Financiero donde habla que justamente en septiembre cayeron las ventas en supermercados y anotaron su peor registro en 5 meses. Sí. 5 meses. Sí. No son datos que toma Diario Ámbito Financiero haciendo una encuesta, son datos oficiales del INDEC. Es un montón. 12,8. Exactamente. Es un montón. Es mucho. Sí. Y esto significa que cuando vos te vas al supermercado, lo que te encontrás son las ofertas, el 2x1, el segundo al 80, el, no sé, 3x2 del agua. El Black Week, la semana de los mayoristas. Lo que quieras, para todo. Endeudarse principalmente, ¿no? Porque también hay mucha cuota a pagar a futuro. La gente está muy endeudada con la tarjeta. Ni hablar, vas a comprar alimentos con tarjeta de crédito. Sí, claro. O sea, así de simple. Pero además también tenemos que hablar de las ventas. ¿Qué pasa con las ventas? Vos hablás del supermercado. Bueno, mirá en este punto, esto es tremendo. 10 meses consecutivos de caídas en ventas en el supermercado. Este 12% que estábamos hablando, 12% cayeron las ventas. Te hago una pregunta. Sí. Ahora vamos acá a los hogares. Hago una pregunta. ¿Por qué con estos datos oficiales que acabamos de dar, el mismo gobierno y empresarios que están evaluando la economía, que hablan muy bien de la macroeconomía, ¿por qué dicen estamos en una primavera económica? La pregunta que yo te hago en realidad... Son los mismos datos de los que te dicen que estamos en una primavera económica, te dice cae el consumo en supermercados, cae el consumo... No entiendo. ¿Qué empresario? Bueno, pero hay muchos analistas económicos que te dicen eso. Está bien, pero vos tenés un empresariado que tiene la espalda para bancárselo y que por eso sostiene y apoya y además milita este verano económico. Y tenés otros empresarios que son aquellos que se levantan a las 5 de la mañana a laburar junto con sus empleados en una empresa muy chiquita, en cualquier lugar de la Argentina. Por ejemplo, una empresa vitivinícola. No estamos hablando de un sector que tiene la venta monopolizada. Tenés mucha, muy... Te saco ese, voy a ser abogado del diablo, no creo en nada de lo que te estoy preguntando. Quiero aclararlo para que alguno lo crea. Por eso me permito esta repregunta. Claro, por eso digo. Bien, cae el consumo supermercado. Cae el consumo de... ahora vamos a ver los precios de los alimentos en la región. Bien. Según las últimas encuestas, Milei creció en su imagen. Sí. También te digo esto. Yo te pregunto a vos porque no sé. Está bien, pero imagen positiva. Hoy me lo explicaban muy bien de distintas consultoras. Yo te pregunto, ¿a vos qué te gusta más, Milei o Cristina? ¿Vos qué me vas a contestar? Cristina. No, bueno, está bien, pero no te estoy preguntando. Contestame en imagen positiva de Milei. Te pregunto, ¿te gusta más Milei o Cristina? Me decís Milei. Prefiero. Ahora, ¿te gusta lo que está haciendo Milei de, por ejemplo, dialogar con... No. No. Claro. Claro. Y después te dicen también que imagen no es voto, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces, falta. ¿Cómo se mide, no? Bien, entonces, vamos a seguir. Dale. A ver con el informe económico de estas dos Argentinas, que insisto, que están en estas contradicciones. Estos son los datos del gobierno, sin embargo, hay quienes te dicen que estamos en una primavera económica, y evidentemente por la reacción frente a estas medidas, que no existe... Sí, diga lo que diga Ratazzi, tenés que la media de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar carne y leche, y eso se refleja en las caídas. ¿Cómo es eso? Que la media de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar carne y leche, lo que de alguna manera bancaba hace un rato Ratazzi, que después lo podemos repasar nuevamente, porque es realmente increíble. Y acá tenés caídas en consumo de carne que no se registran de hace 28 años atrás, y la caída del consumo de leche, que además genera altos problemas nutricionales, porque son consumos básicos y estamos en una caída de más del 10% de lo que veíamos recién, es más de un 12% en realidad. En el 2023 se consumían por cabeza, per cápita, 194 litros por persona. 194. En el 2024... ¿Litros de? De leche. Yo mi vida de leche, a mí no me cuenten. Sí. Bueno, 156 litros en el 2024. Pero si nos vamos al 2015... se consumían 220 litros per cápita. Es una locura. La primera medición oficial de la Argentina en consumo de carne data de 1910. Mira. La primera medición oficial.
A partir de ese año se mide cuántos kilos per cápita consume la Argentina anualmente. En 1910 eran 56 kilos. 1910, otra Argentina, otro territorio. No estamos comparando, si estamos tomando el dato. Exactamente. 2024, 47 kilos. O sea, cuando todo tendría que ser mucho más grande, tenés picos en el medio de 110 y que yo distintos años. Pero el problema acá es que, perdón, te cierro con esto. El empresario de la carne te va a decir que en realidad el problema es porque la crisis del 2008 generó que las vacas, las madres, entonces los vientres empezaran a carnear porque la crisis con Cristina era tal y tal. Pero cuando vos empezás a ir a las carnicerías, el comerciante te dice, el problema acá es que la gente no tiene guita. Bueno, ahí está. ¿Por qué ante esto? Todos son datos de que la economía está, en términos de consumo, estamos hablando, ha caído y está mal. Bueno. Entonces yo lo que te puedo decir, haciendo hoy el abogado del diablo, es, bueno, quizás Ratazzi tiene razón. No Somos creo, por favor, quiero aclararlo. Tengo miedo que alguno crea que no. No. Puede comprar lo que quiera. No. Claro. Que la gente antes, la sociedad, un sector de ella, antes disfrutaba de comer el asado. Y ahora no lo puede comer, come un churrasquito cada tanto, pero que como por lo menos puede comprar el churrasquito, se adapta a eso. Claro. Quizás estamos en un proceso donde hay una adaptación social a la desigualdad, una adaptación social equivocada, suicida desde mi punto de vista, bueno, es lo que hay, muchachos. No, y si no podés comer carne vacuna, bueno, lo que pasa es que la gente también se volcó a otras carnes, a la de pollo, bueno, por eso. a la de cerdo. Sí, pero puede levantar la pata porque viene la importación de lo de afuera también, bueno, ¿no? Bien, más datos, ¿sabes? No, una información que había dado Berco, que queremos repasar, que me parece importante. No, esto tiene que ver con el consumo de los hogares. Junio 2024, después vamos a ver una placa que tiene que ver con el precio de los alimentos, que explica todo esto que estamos hablando, porque el 52% de los hogares consumió menos. Pero mira esto, el precio de los alimentos, si vos lo comparás con los países vecinos, ¿no? Y ahí te tenés que ir a este dato estadístico donde vos tenés mayo del 23, ¿no? Sí. Menos, comparado con los países de la región, menos la mitad del precio lo pagamos aquí en Argentina. Sí. Octubre, menos 57. Y a partir de ahí, mirá, diciembre 23, menos 36. Enero del 24, menos 29. Marzo del 24, menos 11%. Junio, menos 14. Después tenés septiembre, menos 7. Y en octubre estamos más caros, un 2%. Sí. Conclusión, tenés un 52% arriba. De precios, o sea, somos antes el país la mitad, más caro de la región. Y ahora somos los más caros, un 2% arriba, pero compararlo con el primer índice que te di, tenés un 52% arriba. ¿Cómo te va a alcanzar? Es imposible. ¿Cómo yo si estaría Magallanes diría, qué mala onda. Sí, claro. Qué mala onda. No, pero lo que pero pará, no lo dejemos nosotros. No es un dato, ¿no? No lo pongamos en palabras ni de Pablo, ni mías, ni tuyas, Fer. Sí. Pongamos en la boca de una española visitando la Argentina. A ver cómo encontraba una española visitando la Argentina, cómo encontró los precios. Bien. ¿Cómo ven los precios de Argentina? Increíble, no entiendo. No entiendo porque, por ejemplo, yo lo que más me sorprende es el agua. Un bidón de agua, 6 litros, 2.700, es una barbaridad. En España son 80 céntimos. Y a mí me sorprende que, por ejemplo, una empanada te la puedes encontrar por 700 aquí y que luego te vayas a otro lugar y que la misma empanada te cueste 1.500. Pero que luego te den por un sándwich de bondiola por, no sé, 5.000 pesos con agua, con tal, y cuando vas a desayunar te dicen un café con leche y 2 medialunas, 3 y pico. No, 3 y pico ¿de qué? ¿Por qué? Claro, y eso es lo más barato. No es tan barato. ¿Cómo vive la gente? No entiendo cómo vive la gente aquí. Nosotros tampoco. Pero bueno. Está bien el planteo. Como la ucraniana que dijo que este país era un quilombo, ¿no te acordás que tiempo atrás? Este país es un quilombo de Ucrania. Pero lo increíble es que lo dicen más los que vienen de afuera que nosotros. Claro, te lo digo, más que nosotros. Bueno, a ver, la comparativa de lo que hacía esta mujer. No, pero esta está bien, chica, pero lo que te van a responder, los medicamentos. No, lo que te va. Bueno. Lo hicimos la semana pasada. Lo que te van a responder, entre otras cosas, es que, bueno,
cada comercio tiene un gasto determinado, Sí. cada producto, La eso hace avenida, que que estás te a salga la lo mismo, un café Todo con lo llave que de vos boom, quieras. digo, Todo lo no, que pero está bien, es parte de la realidad. Sí. Entonces. Bueno, vamos a hablar, así rapidísimo. Sí. Destacaditos, consumo de leche, consumo de carne. Porque esto es importante para tenerlo en cuenta porque habla de un desarrollo. Cuando hablamos de las infancias y decimos que 1 millón de pibes se van a la cama sin comer, Sí. también decimos que hay otro tanto que saltea comidas. A ver. Tras el derrumbe de la carne, la leche cayó 30% en todo lo que va del 2024. Es una locura. Es impresionante. Esto es clarísimo, porque te cuenta en qué situación nos encontramos dentro de la Argentina. El peor de los últimos 28 años, se derrumba el consumo de carne, siempre hablamos de carne vacuna, y no creen que vaya a recuperarse en el corto plazo. Bueno, acá, si querés, lo podemos escuchar a Ratazzi, que si te... No, en serio. Hace falta. Bueno, pongámoslo por si alguno Pará, no lo vio. sí, porque pero- aparte está bueno, porque es, como habla No, de los no. cambios de hábito, esto significa que la gente come menos carne porque se está cuidando mucho, significa que también puede llegar a correrse a una corriente de veganismo o de vegetarianismo, entre otras cosas. A ver. En la calle ya hay gente que empieza a decir, bueno, comeré menos carne. Y comeré menos carne, yo casi no como carne. A ver, no es que es necesario que todos comamos mucha más carne que el resto del mundo, pero tenés dólares verdaderos o pesos verdaderos convertibles, en el sentido que son dólares, y que lo podés gastar en lo que vos necesitas. Bien. Bien, bueno, Ratazzi tiene. Sí. Ratazzi tiene mucha plata y esto es histórico y viene de toda la familia, o sea, no sabe lo que es no tener el dinero, ¿no? Sí, pero más allá, perdóname, lo que diga Ratazzi, que estoy de acuerdo con vos, y digo, evidentemente hay un conformismo triste. Sí. Sí. Hay una quietud triste. Sí. Entonces yo creo que esto empieza a pasar. Empecemos a ver los que no tienen plata. A ver, esta Argentina, estas dos Argentinas, ¿no? El enfrentamiento que se tiene entre aquellos que no tienen, que era lo que decíamos al principio, ¿no? No tienen para comer. 1 millón de niños y adolescentes se saltean una comida, que esto había sido anunciado por UNICEF también hace un tiempo. El 90% de los hogares dejó de comprar carne, leche y otros lácteos, se endeudan para sobrevivir y dejan de pagar servicios básicos, ¿no? Hay algunas cosas que podés recortar y otras lamentablemente no, porque bueno, ¿qué te vas a quedar? Sino a oscuras, claro. totalmente, algunas cosas las tenés que hacer. La verdad que a propósito de esto también se manifestó Daniel Arroyo, el diputado, que me parece que estaría bueno que lo veamos, ¿no? Porque esto está generando problemas de malnutrición que no se ven de manera inmediata. Esto es lo que se va a ver un tiempo después, ¿no? No sé si tenemos tiempo para ponerlo, hablando además del consumo de leche, escucharlo, Daniel. Sí, esa idea de que en realidad la Argentina tiene que achicarse, tiene que exportar y sobre todo tiene que exportar alimentos, es una idea que históricamente ha funcionado mal. Y hoy realmente está entrando en una zona complicada y una zona gris. Yo creo que se está conformando un modelo de 1/3 adentro y 2/3 afuera. 1/3 de la gente integrada, globalizada, vinculada al trabajo, y 2/3 de la población afuera. Y eso lo marca no solo la baja del consumo de leche y de carne, sino también para mí el otro tema bien crítico, que es el endeudamiento de la familia. Esto que todo el mundo debe plata, y como no le alcanza la plata, las familias se endeudan, y la caída de la clase media. Yo creo que el gobierno está viendo la foto y no está viendo la película. La foto es que no hay un gran conflicto social y efectivamente es así. Ahora, la película es que está jodido, está complicado, hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, está difícil llegar a fin de mes, eso genera mucha violencia cotidiana. Eso, en mi opinión, no lo está viendo, y algo está pasando en los barrios que se está poniendo muy difícil. Bueno, qué interesante el concepto de implosión. Es muy interesante el concepto de implosión. Pero además yo creo que hay una implosión mucho más sostenida. Sí, y hacia adentro de la mesa familiar. Hay una implosión y hay una lógica de resistencia que no se expresa en la calle, que se expresa puertas de adentro de tu casa. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para el día a día? ¿No? ¿Cómo hacemos para comprar el remedio? ¿Quiénes ganaron más? Es la pregunta, ¿no? Sí. Esto que vos me decías, que hay empresarios. ¿Quiénes? ¿Cuáles empresarios? Bueno, ellos son los que, entre otros, ¿no? Pues estamos hablando de los primeros 3 en la lista, que son los que más valen en la Argentina. Se miden las empresas por valor. Entonces, desde enero del 2024 hasta hoy, fíjate los sectores que más crecieron. 709,6% hidrocarburos. 450, poquito más, los bancos. Y las alimenticias. No todas.
las que concentran la mayor riqueza de creación de alimentos. Por ejemplo, una que tiene el sector lácteo, otra que tiene los fideos, o sea, pero no es el pequeño productor. Por eso te decía, ¿qué empresarios? Los que tienen más espalda. Bien. Sí, alimentos que no se venden adentro, que se exportan, más timba financiera, banco timba financiera y extractivismo. Bueno, pero por suerte exportación. lo tenemos a Sturzenegger, que da sanos consejos, ¿no? ¿Vos tenés Sí. avión? No, ¿No por tenés ahora no. avión? ¿No tenés avión? Pero qué pobre que habías resultado. Qué pobre que resultaste. Nos poníamos en aerolínea. A ver Fernando. qué dice el estafador serial, que es uno de los que gobierna la Argentina. A ver, Sturzenegger dice, a quienes tengan pequeños aviones... Vos sabés quién... A quienes tengan pequeños aviones en las distintas ciudades del país, a los camarógrafos les digo, distintas ciudades del país, en los que tengan aviones, los invitamos a convertirse en líneas aéreas. Mira qué linda changa. Líneas aéreas locales, conectando dichas ciudades con los aeropuertos troncales del país. En las últimas semanas, ¿cómo se dice? Cummins dio a conocer que conectará Olavarría, Tandil, Venado Tuerto, Villa María, con Aeroparque. American Jet anunció que va a incorporar 9 aviones medianos. Che, apuren, ya me mandó un mensaje a American Jet con el avión. Anunció que va a incorporar 9 aviones para vuelos internos. Hoy, por disposición 1224, el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, y tal cual lo explica el secretario de Transporte, Franco Mojeta, en el tuit adjunto se agiliza aún más el proceso de autorizaciones para, para estos aviones. Son Ahí aviones está. de 19 plazas. Ajá, bueno, Sí. qué buena medida, Pequeñas che. aeronaves, viva Sí. la libertad, carajo. Qué buena medida, Muy buena Está medida. bueno, está bueno. Divino. Ahora Bueno. vamos a ver si podemos conseguir, el tema es conseguir rápidamente un avión de 19 plazas. Me encanta esto que hicieron acá atrás, la producción de las dos Argentinas, ¿no? Esta es la realidad de nuestro país. Esta Argentina, la que está allí, la Argentina de la pobreza, es la más grande. Esta Argentina es muy chiquitita, pero esta Argentina representa el poder económico, el poder político y el poder discursivo. Entonces esta chiquita nos hace creer que todos los de acá en realidad viven bien, pero no se dieron cuenta. Vamos a hablar de música. Esto es como... Sí, dale. Dale. Siempre hubo una canción. Es verdad, siempre hubo una canción. En algún momento siempre existió una canción que nos sirvió para algo en una historia determinada. Y que ahora pueden sonar viejas, pueden sonar que ya están fuera de todo. Pero que cuando las escuchamos recordamos algún tiempo, alguna época. No por nostalgia, sino para ir a buscar de ese rincón algo que nos haya hecho bien, quizás para ponerlo en el presente. Esta canción, mire, escúchenla. Cada hora vino con su muerte. Nacha Guevara, no. Si el tiempo era una cueva de ladrones. Nacha Guevara, junto a Los muchos Aires ya otros no eran artistas, Buenos Aires. tuvo que abandonar el país durante la última dictadura cívico-militar. Luego de que la amenazaran de muerte y que le dieron 48 horas para abandonar la Argentina. Ella y su familia pudieron salir. Cuando estábamos exiliados y la pasábamos tan mal, un día estábamos con Benedetti y con Alberto Favero. Y yo le dije, Mario, con todo lo que nos pasa, ¿por qué cantamos? Y ahí nace esta canción. Frente a esa pregunta, el autor contestó que no tenía una respuesta adecuada. Ante la negativa, por supuesto que ahí Nacha Guevara propuso que creara una canción que explicara el por qué seguían cantando, aún en las peores circunstancias. ¿Por qué cantan los pueblos, me pregunto yo, en las peores circunstancias? ¿Por qué canta quien nada tiene en las peores circunstancias? Alguna vez Nacha Guevara dijo, soy de la generación que tuvo 20 años en los 60 y tuve la dicha de ser muy joven en esa década, porque fue la última década de buscar caminos y de buscar sueños. Ahora el sueño por ahí está en tener el nuevo iPhone, pero nosotros buscábamos otros sueños. Buscábamos cambiar el mundo y a veces buscábamos cambiarlo con una canción. Éramos muchos en el mundo, también que queríamos esto. En la voz de Nacha Guevara, en la voz de Elena Roger, preguntarse por qué cantamos en estos tiempos. Lo que sí sé, que nuestras canciones han perdurado y que les joden la vida.
les joden la vida a quienes nos hacen vivir tan mal. Entonces, habrán que cantarlas, aunque muchos crean que ya pasaron de moda. Nos encontramos mañana. Chau, gracias. Dejar que la canción se haga